¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Padre nuestro, te rogamos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros. Sabemos que si tú no nos das oídos para escuchar, no podremos escuchar, aunque nos griten, Señor. Te rogamos que traigas vida al que está muerto, Señor. Que levantes al caído y fortalezcas las rodillas endebles. Que por medio de tu palabra hermosa y gloriosa traigas esa vida que solamente ella puede dar, oh Dios. Y nos concedas la oportunidad, Señor, de poder vivir y demostrar nuestra fe por medio de las obras como Rahab y como Abraham, Señor. Abre nuestros corazones, danos la sencillez para entender y recibir lo que tú nos quieres decir. Que en vez de pensar, Señor, en el mal del otro, vea mi propia maldad y corrupción, Señor. Suficiente abismo profundo es mi propio corazón para criticar el abismo del otro, Dios. Así que te ruego que me concedas ver lo que necesito corregir urgente, Señor, y no continuar igual, para tu gloria, y mostrar así que la fe que tengo es una fe que tú me diste y es genuina, porque es activa y obediente. En el nombre de Jesús. A ver. El mes pasado, que fue pues, como ya saben, los días de cena, hablamos de Santiago. Estudiamos los versículos 14 al 20. Decíamos entre varias cosas que se hablaron, porque es un texto bastante práctico, bastante contundente también. En resumidas cuentas, que la fe se profesa, pero que también actúa, que una persona no puede descansar en que conoce las doctrinas fundamentales, sino que debe complementar ese conocimiento y esa fe con una obediencia práctica. Que si no hay práctica en la fe, esa fe es una fe que es la fe que tienen los demonios. Es una fe que es teórica, que es muerta, que es vana, que es estéril, que es infructuosa, que es inefectiva. Hermanos, no sirve para nada. Cuando la iglesia ha permitido que se olvide ese detalle o que se ignore esos aspectos de la fe, pues siempre en todas las generaciones de la iglesia se ha engendrado un tipo raro, hermanos, un mutante, un fenómeno, una especie de hijos bastardos que están dentro de la iglesia pero que no tienen fe. Son personas, hermanos, que están dentro de la iglesia, que simpatizan con lo que la iglesia cree, y se jactan de que son campeones de la fe, pero no tienen ningún compromiso con la iglesia. Es decir, descansan en lo que se supone que ellos creen porque ellos están convencidos de que lo saben todo, pero ese conocimiento es inútil y lo demuestran porque no tienen obras. Y las obras, hermanos, se manifiestan ¿en dónde? No en Teletón, ni tampoco, hermanos, en la calle, se demuestra en la iglesia. El compromiso que cada cristiano tiene con la membresía de la iglesia local. Es decir, si mi fe es genuina, yo tengo un amor activo por mis hermanos porque tenemos la misma fe. Cuando esto se olvida, hermanos, salen ese tipo extraño de gente que se hace llamar cristiana
pero que su vida demuestra que no son cristianos. Su vida, y nosotros decimos, no son cristianos. Entonces leíamos Efesios 1:15, en aquella ocasión decía que el amor y la fe se demuestran con todos los santos, ¿sí? Que si una persona me dice, yo tengo fe y usted tiene obras, eso no es posible. Si la persona dice que tiene fe, también tiene obras. ¿Y obras con quiénes? Con los santos. Es bastante patético, hermanos, que Roma piense que los santos se refiere a llevarles monedas a las estatuas, a los muñecos de yeso, hermanos. Es bastante patético, porque la escritura es muy clara al referirse que los santos son la iglesia, su hermano que está aquí. Esos son los santos, y es a ellos a lo que ustedes y yo le debemos, y es obligatorio servirles. Es una obligación. Es una obligación. Nadie me lo dice, a mí me nace hacerlo porque tengo una fe genuina. En cambio, para los que no tienen fe genuina es una obligación harta, fastidiosa, porque no pueden hacerlo de corazón. Ese tipo de religiosos huecos, hermanos, son los que Santiago está denunciando. Él dice, es que no puedo permitir, parafraseándolos, ¿no?, que dentro de mi iglesia, además de la situación difícil en la que estamos, de que el mundo se nos está metiendo y está permeándonos, o por lo menos intenta hacerlo, hayan algunos que dicen que tienen fe y es falso. No puedo permitir que esto suceda. Recordemos, hermanos, que la salvación es por la fe, ¿cierto? Y la salvación es por la persona cuando ella es justificada por la fe. Es decir, somos declarados justos delante de Dios, absueltos de nuestro pecado, y somos justificados por la sola fe. ¿Listo? Pero Santiago dice que no es solamente por fe, sino por obras. No es una contradicción. Lo que está diciendo Santiago es, la fe sola salva, pero esa fe que salva se expone, no se puede esconder. Entonces dice, la fe, las personas se justifican por la fe y por las obras, es decir, se justifican en el griego de Santiago es que se exponen, que se muestra que son justos. Vamos a Tito 1:16. Vamos a leer dos pasajes allí de Tito, al ladito. 1:16 dice, hablando Pablo de los falsos maestros, ¿no? Miren que ese problema siempre ha estado, y no solamente en la iglesia de Pablo, sino también en la iglesia de Santiago, sino también en la de Pablo. Dice, profesan conocer a Dios, se les llena la boca diciendo que son cristianos, ¿y qué? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Ay, Pablo juzga, Pablo le falta amor. Le está diciendo que una persona es abominable, que es como maloliente, odiosa delante de Dios. Claro, hermanos, una persona que profesa pero que sus hechos niegan es abominable y es rebelde. ¿Rebelde por qué? Porque esa persona dice que sabe pero no practica lo que sabe. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, hermanos, ese tipo de personas profesan, o sea, les encanta publicarse que son cristianos. Les gusta y hasta pueden llegar a ser fieles en la iglesia, viniendo todos los domingos incluso. Pero sus hechos niegan que su fe es verdadera, y además de eso están réprobos en cuanto a buenas obras. Es decir, vienen, aprenden y nunca terminan de aprender, porque jamás pueden llevar a la práctica lo que aprenden. Y son ese tipo de personas que uno dice, pero ¿cómo es posible que siguen y siguen viniendo y su vida es la misma? Porque son reprobados en cuanto a toda buena obra, no tienen fe genuina. Ahora miremos 2:14. Para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, estamos en días también en donde la gente le fascina decir, Cristo murió por todos.
Él murió por mí. La escritura es muy clara que dice que cuando Cristo murió por nosotros fue para redimirnos de la maldad. Para purificarnos, hermanos. O sea, estamos limpios del pecado y no volvemos para allá a revolcarnos allá. ¿Y qué más? Y para que pueda hacer buenas obras, celoso de buenas obras. Por ellos murió Cristo. Es una persona, hermanos, cuya vida sigue en pecado, su fe es reprobada en buenas obras. ¿Cómo se atreve a decir que Cristo murió por mí? Decirle a esa persona de esa forma, que Cristo murió por mí. Yo voy, yo aprendo, ya aprendí que pues somos escogidos y wow. Él se dio por nosotros, hermanos, pero cuando hizo eso en la cruz nos capacitó para poder hacer lo que antes no podíamos hacer. Volvamos a Santiago. Santiago 2, versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Versículo 24. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras. 25. Asimismo Rahab la ramera. Bueno, hermano, entonces Santiago está haciendo un discurso teológico, práctico, muy fuerte, muy contundente, también muy claro. Pero yo les había dicho ya en alguna ocasión que Santiago a veces parece una prédica, ¿no? Pareciera como que estuviera dando el discurso ahí. Pues para que no quede como que es opinión de él pone dos ejemplos bíblicos. Cita Génesis 22 y habla de un hombre, Abraham. Y cita Josué y habla de Rahab. Interesante, ¿cierto? Que para hablar de la fe genuina, de la fe que obra, hable y ponga ejemplos de tanto de un hombre como de una mujer. Eso es muy interesante. Vamos con Abraham. Versículo 21 dice obras, ¿cierto? Habla en plural. Versículo 22. La fe de él actuó con sus obras, plural, otra vez. Y luego dice, se perfeccionó por las obras, van tres, plural. Tres veces, hermano, dice obras. Y siempre lo dice en plural. Es decir, hermanos, la fe genuina tiene obras, sí, pero usted no puede llegar a decir, mi fe genuina porque hace 2 años yo hice algo que me siento orgulloso porque eso fue bueno. Hace 2 años yo estudié la escritura, no la volví a leer, me quedé a medias, me quedé como en Isaías, pero hace 2 años yo lo estaba haciendo. Hermanos, cuando hablan obras en plural significa que somos capacitados para hacer no una, no dos, no de a vez en cuando, sino obras frecuentes, varias, muchas, incontables. Son tantas las de Abraham que Santiago ni las nombra. ¿Cuál sería la primera obra de Abraham? Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y él obedece. Primera obra. ¿Sí? Esa por una. Cuando va a sacrificar a su hijo y se detiene. Hizo todo lo que hizo, hermanos, que ya lo estudiamos, otras obras. Cuando le dijo Dios, circuncide, hermanos, apenas terminó de hablar, fue y se circuncidó a todos los hombres de él. Obras. Abraham tuvo muchas obras. Si somos hijos de Abraham, porque que conste que ahí dice, nuestro padre Abraham, porque es que Santiago le está hablando a la iglesia, y la iglesia somos descendientes de Abraham por la fe. Así que, hermano, si usted es hijo de Abraham, heredó en su ADN la capacidad de hacer esas muchas obras de obediencia. Si tenemos la fe de Abraham, seguiremos el ejemplo de Abraham. Y el ejemplo de Abraham, hermanos, es el de una fe viva. La Biblia dice por allá en Génesis 15 que cuando Abraham, cuando eso se llama Abraham, sale del campamento, Dios le dice, mira los cielos, las estrellas, trata de contarlas si puedes.
así será tu descendencia. Y ahí dice, y creyó Abraham a Yahvé y le fue contado por justicia. O sea, tuvo fe, le creyó al Señor. Pero esa fe no se quedó acá, hermanos, sino que se tradujo en tantas y tantas acciones de obediencia que hizo este hombre en sus 175 años. Una vida de piedad, un peregrinaje, hermanos, de obediencia. Y el ejemplo de fe de obras más importante, o quizá, o por lo menos el que Santiago cita, es el de Génesis 22, del 1 al 14. Y es cuando Abraham, Dios le dice, dame a tu hijo. Amado hijo, único hijo, 3 días de camino para allá en Moria, en el monte que yo te diga, allá lo sacrificas para mí. Ese día, hermanos, la fe de él, vayamos para allá, Génesis 22, es probada de la forma más personal de toda la vida de él. Dios le pidió a su queridísimo tesoro, hermanos. Entonces, eso es una pregunta. Si su fe, Abraham, es genuina y todo lo que usted ha hecho ha sido real, no me va a negar esto que le va a pedir. Le pide a su hijo, que en ese momento tendría unos 19 años aproximadamente. Entonces, hermanos, allá en Génesis 22, versículo 1 dice, Dios probó a Abraham. Ahí sí ya se llamaba Abraham. 3. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló el asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. 3 días de camino, alzó sus ojos, vio de lejos el lugar. Versículo 6, tomó la leña, la puso sobre Isaac, tomó el cuchillo. Hermanos, en ese solo versículo hay un montonero de obras, porque la fe de él está viva. Tanto así que en el versículo 12 dice Cristo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que le temes a Dios. ¿Cómo así? O sea que Cristo no sabía. Pero Señor, Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ha llevado toda esta vida de obediencia a ti. ¿Cómo así que dices que ahora sabes? Hermanos, esa expresión lo que significa es que me demostraste tu fe, me la demostraste. Ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, me probaste que tu fe es genuina. Entonces, a pesar de la fe, hermanos, tan intensa, porque es que llevarse a su hijo, saber que lo va a matar, hermanos, Dios le habla en la madrugada y en la madrugada él se levanta a obedecer de una vez. Saber, hermanos, que son 3 días de viaje a pie y llegar al lugar, amarrar a su hijo y apuntarlo con un cuchillo, hermanos, es una prueba muy intensa, pero nunca se retractó, ¿sí? Sino que ofreció a su hijo en sacrificio y su fe se mantuvo firme y activa hasta el final. Por eso la Biblia le dice, amigo de Dios. Ese es mi amigo. Dios no se avergüenza de decir, Abraham es mi amigo. Hermanos, ¿quién en la Biblia se le había dicho amigo de Dios? ¿Quién? Nadie, solo Abraham. Segunda de Crónicas 27. Dice, Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de Israel tu pueblo, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Bueno, entonces Santiago está citando Crónicas, está diciendo algo, hermanos, que no es nuevo. Segunda de Crónicas 27, ese mismo lenguaje lo usa Isaías
En Isaías 41:8 también le dice amigo de Dios. Y ahora vayamos a Juan 15. Entonces, segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8, y ahora pues miremos Juan 15:14. Dice, Cristo le dice a los apóstoles, hermanos, los únicos que aparecen como amigos en el Antiguo Testamento es Abraham, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, y ya desde ahí en adelante toda la iglesia. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre yo se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. O sea, hermanos, en otras palabras, que Abraham es amigo de Dios. Y amigo significa que fue obediente hasta el final, y había una comunión tan íntima entre ambos que hasta Dios bajaba, hermano, y hablaba con él. Eso lo podíamos ver en la escena de cuando le advierte sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cristo viene, visita a Abraham, comen, hermano, exactamente no recuerdo qué, mantequilla con, unas cosas ahí, unas oncecitas, hermano, con Cristo. Los ángeles van para Sodoma y queda Cristo hablando con Abraham y dice, voy a contarle a mi amigo lo que voy a hacer. Amigo, lo que pasa es que voy a destruir a Sodoma. Y empiezan a hablar, hermanos. El soberano Dios hablándole y diciéndole lo que va a hacer a un gusano como nosotros. Ese es el amor incondicional del Señor. Entonces, cuando Cristo está allí en el cielo y ve que Abraham va a obedecer, Cristo evita que él mate a su hijo y le dice, ahora conozco que le temes a Dios. Me demostraste que tu fe es genuina. Entonces, hermanos, mire qué honor, qué responsabilidad y qué hecho tan lleno de gracia, que seamos nosotros ahora llamados amigos de Dios. O sea, la relación que Abraham tuvo con Dios, los cristianos la tienen con Dios por medio de Cristo. O sea, hermanos, que si Abraham tuvo una fe tan evidente, los cristianos también tienen una fe tan evidente. Hay otro caso en las Escrituras, vamos a Josué 2, ese también lo cita Santiago, Josué 2. La historia está pues en el capítulo 2 de Josué. En el versículo 1 nos dice que Josué envió dos espías que llegaron a inspeccionar la tierra, a explorarla, porque la iban a atacar en esos próximos días. Y Rahab se entera de que ella es de Jericó, es la ciudad donde los espías vienen a explorar, a destruirla. Y Rahab los ayuda, o sea, vienen a destruir a su ciudad, a su gente, a su pueblo. Pero mire lo que va a pasar. Versículo 9, mire las palabras de esta mujer. Yo sé que Yahvé les ha dado esta tierra. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por su causa, porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También oímos lo que le hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, con Sejón y Og, a los cuales han destruido. Al oír esto, nuestro corazón ha desfallecido, no ha quedado hombre alguno con ánimo para hacerle resistencia, porque Yahvé su Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Ella está confesando, hermano, que ese Dios es verdadero. Ella está demostrando que tiene fe en Yahvé. Está diciendo, me enteré, yo escuché. No solamente eso, está diciendo, porque es que Dios, ese Dios, es Dios en los cielos arriba, abajo en la tierra. 12, les ruego pues que me juren por Yahvé, que como he tenido misericordia de ustedes, así la tendrán ustedes con mi familia, de lo cual darán una señal segura, salvarán
la vida de mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo cuanto les pertenece, y librarán nuestras vidas de la muerte. O sea, hermanos, ya vimos un caso de fe activa, la de Abraham. Ahora hablemos de un caso de una mujer. Santiago nos propone este caso, ¿por qué? Porque es un caso muy interesante, hermanos, muy llamativo, es muy particular. Se trata, hermanos, de una ramera que está demostrando que tiene una fe activa. Ahí en el versículo 9, miro cómo dice: yo sé. No se trata solamente de una opinión, o de que ella diga, es que me llegó una notificación, me dijeron, yo escuché un rumor que tal cosa. Ella dice, ella se apropia de esas noticias y dice, eso es real, yo sé. Esta mujer, hermanos, está profesando fe en el Dios de Israel. Está diciendo, su Dios es el verdadero. Todo lo que yo heredé de mi familia, mis dioses, son falsos. Tenemos terror, porque su Dios es el verdadero y ahora creo en Él. Está profesando, hermanos, que tiene fe, pero no se quedó solamente en palabras, sino que esa fe que ella sintió se materializó. ¿Cómo? Apoyando a esos dos espías. Porque, hermanos, vienen a visitarla. ¿Qué puede hacer ella para quedar bien con el rey? Sáquelos. Diga, espías, espías. Y se lo entrega a los de su ciudad. Pero no. Ella los recibe en su casa, los esconde, sabiendo que si la descubrían, podían ejecutarla por traición. Ella corría un riesgo por todo lo que tenía, toda su familia, corría riesgo por estar hospedando a los enemigos. Pero, hermanos, esa es la fe activa. Ella creyó, apoyó a los espías y los esconde. Es más, allá en la historia dice que los sacó por la ventana. Les dijo, mire, váyanse por este camino porque ellos están por allá. Les dio esa la información. Su actuar, hermanos, se basa en el conocimiento de Dios. Así como la Escritura dice que la fe es por el oír, la fe de Rahab también fue por el oír. Porque aquí dice, en el versículo 10 dice, hemos oído lo que Yahvé ha hecho. La fe de ella nació, hermanos, cuando ella escuchó los hechos de Yahvé. Y eso la llevó a ser protegida por juramento, bajo juramento por Josué. Es decir, ella dice, bueno, yo les he hecho este favor a ustedes, ahora prométame algo, júrenme por Dios de que como yo los albergué a ustedes en mi casa, ustedes tendrán misericordia de mí, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de todo lo que tenemos. Y los espías dicen, se lo juramos. Así fue, Josué 6, versículo 17. El día, hermanos, cuando los muros de Jericó se cayeron, Josué, antes de que los israelitas vayan a meterse a exterminar a las personas, a los impíos cananeos, mira la orden de Josué, el general. Dice, la ciudad será como anatema a Yahvé, o sea, exterminen y acaben con todo. Con todas las cosas que están en ella. ¿Y qué más dice? Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea, las personas, hermanos, que ella les habló de lo que sucedió. Ella contagió a su familia de la fe. Porque imagínense ella diciéndole al hermano, a un hermano, lo que había pasado. El hermano podía entonces traicionarla a ella. Eso nos muestra que toda la familia pudo haber sido anexada al pacto de Israel. Versículo 22. Josué dijo a los espías que habían reconocido la tierra, a los dos hombres, entren en casa de la mujer ramera, háganla salir de allí y a todo lo que sea suyo como lo juraron. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, hermanos, ellos también.
su madre, ¿qué más? Sus hermanos, y todo lo que era suyo, también sacaron a toda su parentela, o sea, hermanos, se convirtió, pero todos se salvaron por la fe viva de ella. Versículo 25 dice: Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy. ¡Oh, Dios! O sea, hermanos, Jericó quedó pulverizada, y la única persona que sobrevivió de todos los cananeos en el tiempo de Josué, además de los de Gabaón, fue Rahab, por la fe. Y eso, hermanos, del pasado que tenía. Porque la fe trasciende. Miremos Mateo 1:5. Hay un detalle que es, si a usted le parece sorprendente que la gracia de Dios haya perdonado a una ramera, hermanos, y que la fe de ella se haya demostrado con esas acciones, esto no termina ahí. Mateo 1:5 al 6 nos muestra que Rahab se casó con el general del ejército de Judá, del cual provino Cristo. O sea, hermanos, definitivamente que convirtió. Mateo 1:5 nos muestra: Rahab está dentro de la genealogía de Jesucristo. Por si fuera poco, hermanos, sabemos que fue una mujer, fue la esposa de un judío, ahí nos dice el nombre, Salmón, ¿sí? Salmón. Y de él viene Boz, de él viene Isaí, viene David, Salomón. Y sigue la línea José, María, Cristo. De Rahab, hermano. Definitivamente que la fe con obras está más viva, hermano. Pregunta: ¿será que los de Jericó no habían oído? Claro que sí, ella dijo, hemos oído. O sea, toda la nación, el rey, los soldados, las otras personas sabían lo que había sucedido. Todos habían escuchado, pero aunque todos escucharon, solamente hubo fe en ella. Así como muchos hermanos escuchan el evangelio y solamente una persona, a veces de la que uno menos piensa, esa es la única que creyó. La ramera del pueblo, hermano, fue la única que creyó. Y todo el gentío, ¿dónde está? ¿Dónde? Hermano, pulverizado como un anatema. Porque no tenían fe. Tenían la fe de los demonios, o sea, teórica. Sabemos que ese Dios hizo lo que hizo en Egipto, pero vamos a pelear contra él. Ay, sí. Muchos habían oído. Y miren lo que dice, que ellos sabían lo que había sucedido. O sea, las personas tenían un tipo de fe, la fe muerta, la fe que dice, nosotros creemos lo que hemos oído, lo creemos. Pero es una fe muerta porque no actuó nunca. O sea, hermanos, aquellos que tienen una fe muerta se parecen a los de Jericó. Escucharon, sabían lo que Dios había hecho, ya. Ellos, las gentes de Jericó, creían en lo que Yahvé había hecho, pero solamente Rahab, además de creer, tuvo fe en el Dios de Israel, se identificó con el Dios de Israel, porque de otra dice, pues júreme por mis dioses. No, ella ya cree en Dios, ella se convierte en su corazón en una judía, y le dice, júreme por Yahvé, el Dios de arriba, el Dios de abajo, el Dios de todo. Así que esa mujer, hermano, se convirtió en el primer caso conocido de un gentil siendo añadido a Israel. Usted sabía que el pacto solamente era para Israel, ¿no? No había otros que no fueran israelitas dentro de Israel, nadie. Pues le digo lo siguiente, la primera persona extranjera, gentil, sin esperanza, advenediza, bueno, lejana a todo, la primerita, antes que nosotros, Rahab. Fue la primera extranjera, hermanos, en añadirse al pacto nacional con Israel. A nosotros nos añadió Cristo.
Pero hermano, 2017. Pero ella fue la primera. Rahab. ¿Cómo fue posible que una mujer de ese tipo de mujer, de esa nacionalidad de mujer, de las costumbres idolátricas que ella tenía, se haya convertido en israelita? Fe genuina. La fe genuina que se manifiesta en obras. ¿Cuáles obras hizo Rahab? Vayamos allá a Santiago. Con ella sí, Santiago nos dice qué fue lo que ella hizo. Sí, con Abraham, hermanos, hay tanto que por eso era el plural. Pero con Rahab sí, pues es un poco más sencillo porque hay menos información de ello. Santiago 2:25. Dice, ella recibió a los mensajeros, los recibió. ¿Y qué más hizo? Los envió por otro camino. Obras, hermano, obras. Los mensajeros creían en Dios. Eran mensajeros del pueblo de Dios. Entonces ella, al recibirlos y creer en el Dios de ellos, ¿qué estaba haciendo? Estaba recibiendo a sus hermanos en la fe. Ella había sido anexada por su fe al pueblo de Dios. Ahora esos hombres son hermanos de ella. Entonces la fe de ella se manifestó ¿en qué? En que recibió a sus hermanos. Y la fe genuina que usted tiene se manifestará en su actitud con los hermanos. Actitud con los hermanos. ¿Cuál actitud con los hermanos? Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento diario, y ustedes les dicen, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovechan? Recordemos la cita de Juan. ¿Cómo se atreve a decir una persona que tiene amor cuando tiene bienes y no ayuda al hermano? Esa persona es mentirosa. Porque la fe, hermanos, verdadera, se manifiesta en mi trato, en las obras que yo hago por mis hermanos. Ahí está la fe. La fe, hermanos, no está en que usted venga y me diga el tulip, me diga las olas, me diga los libros de la Biblia, me venga a decir, no, yo estoy de devocional, voy en tal. Eso es bueno, eso es obras, bien, pero es que la fe se manifiesta en obras que se exteriorizan para mis hermanos. Nuestra fe se perfecciona a través de nuestros actos. Y todo tipo de fe que sea meramente nominal, o sea, yo soy cristiano, de palabras, ese tipo de fe, hermanos, tiene que ser rechazada de inmediato. Porque no hay peor engaño que el que cree que está bien. Y más engaño aún es el que cree que es cristiano y no lo es. Hermanos, eso es lo más triste en la vida. La única esperanza que tiene, él cree que ya la tiene y no la tiene. Cuando esté en el infierno, pero yo pensé que la tenía, no la tuvo nunca. La persona más miserable en la creación es la que cree que es cristiana y no lo es. Más miserable que los de allá, que los de afuera, porque es rebelde, es abominable, supo, se enteró, pero ya. Por lo menos muchos de afuera no han escuchado, bueno, en los indios por allá de pronto, porque es que aquí ya. La conclusión de Santiago es 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Lo que está diciendo Santiago es una persona que ya ha exhalado su último aliento de vida. Es solamente como una especie de muñequito de barro, duro, frío y sin vida. Usted le puede acercar un vidrio, hermano, aquí a la nariz, no va a pasar nada. Pero la fe, hermanos, que está viva, tiene palpitar, tiene acciones, tiene hechos. Usted le pone el vidrio, hermano, y sí, tiene ahí la marca de que está viva la persona. Y no solamente con vidrio, hermano, porque eso es cuando una persona está ya moribunda, ¿cierto?
sino más bien tiene hechos que demuestran que sí está viva. Una fe sin obras de misericordia es como un cuerpo que no tiene espíritu. Bastante interesante es que Santiago es dualista, ¿no? Él cree que es solamente cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Entonces, un cuerpo sin espíritu está muerto. La fe sin obras también está muerta. Entonces, ¿cómo es una fe sin obras, hermanos? Imaginémonos la escena del que está muerto, del que ya ha muerto. Podemos acercarle el espejo, un vidrio, ¿sí? Para ver si tiene aliento todavía. Si usted está a lo lejos, hermano, y ve a la persona tendida en el suelo que ya ha muerto, usted no descarta que está muerta hasta que vaya y mire a ver el palpitar, ¿sí? El pulso, el aliento. Tiene forma, incluso todavía tendrá calor todavía, quizás, dependiendo de las horas, ¿no? Tendrá cierta familiaridad, porque alguien no puede decir, ay, ese es fulano, sí, es fulano. Se puede reconocer quién es. Pero hermano, puede haber todo lo que pueda haber, pero está muerto, no tiene vida. Si vivimos la vida cristiana, significa que estamos comprometidos con Cristo. Si estamos comprometidos con Cristo, significa, hermanos, que tenemos una amistad íntima con Él. Si tenemos una amistad íntima con Él, hermanos, significa que somos obedientes. Si somos obedientes, hermanos, también tenemos amor unos por los otros. Las cosas van de la mano. Vamos a Efesios 2:8. Eso es lo que el apóstol Pablo también habló. Él dice, la fe sola salva, sí, pero la fe que salva también tiene obras. No hay contradicción, ahí es complemento. Efesios 2:8 dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras no me salvaron, fue por gracia, por fe, ¿sí? Pero esa fe se tradujo en buenas obras. En buenas obras, hechos, actitudes, obras de misericordia, de compasión por mi hermano. ¿Será, hermanos, que puede haber una persona que diga que es cristiana y no tenga nada de lo que estamos hablando? La respuesta es claro que sí. De hecho, son mayoría. La cuestión es, ¿en nuestra iglesia hay personas así? ¿Qué tal sea usted uno de esos? Ese tipo de palabras, hermanos, busca es la autoexaminación, y no es que usted se ponga a decir, ay, sí, fulano no me ayudó la otra vez. Usted se ayuda. Hablemos de usted, no hablemos del otro. ¿Será que alguien puede creerse que está muy bien, hermanos, que hace muchas buenas obras, pero en realidad está muerto? Claro que sí. Apocalipsis 3, versículo 1. Aquí vamos a ver el caso, hermanos, y con eso termino, de una iglesia que estaba muy bien, muy bonita, muy dada a hacer obras, pero empezó a descuidar lo importante, y de estar viva, hermanos, pasó a estar casi muerta. Apocalipsis 3:1 dice, Cristo les dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. O sea, usted está a punto de morirse y todavía cree que está vivo. Publica y dice que es cristiano.
dice que hace obras para Dios, pero no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuál es la solución para el problema? Arrepiéntase. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, eso le estaba pasando a la iglesia de Sardis, una iglesia que había sido fundada, hermanos, por personas de la primera, segunda generación de cristianos. Nosotros tenemos riesgo de caer en eso también. Pero podemos imaginarnos, hermanos, aquellas sectas gigantes llenas de dinero y de prosperidad. Se jactan diciendo es que la gente nos critica porque tenemos el evangelio de la prosperidad, pero ellos no saben que nosotros hacemos obras, tenemos fundaciones. Sí, a nosotros no nos importan las obras que ustedes hagan, porque ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos, sus obras no están acabadas en el evangelio verdadero. Entonces, un muerto puede hacer obras, sí, como esa gente, como estos de acá, pero están muertos, porque las obras las hacen para llenarse a sí mismos, autosatisfacción, decir es que yo soy muy buena persona, yo estoy vivo. Ustedes me critican, ustedes nos critican a nosotros, a nuestro ungido, y ustedes ¿qué han hecho? Él es mejor que ustedes, él sí predica. Ay, sí, pues ese hombre se está llevando al infierno muchas almas y engañando a muchas personas diciéndoles que son prósperas, cuando en el infierno no habrá nada, hermanos, que sobreviva al fuego de lo que aquí acumulen. Entonces hemos de arrepentirnos y no permitir, hermanos, jamás que nuestra fe se inactive, porque una fe inactiva, hermanos, para darle resucitación, como complicado. Solo la misericordia de Dios se traducirá en la misericordia que hacemos con los hermanos. Oremos.